Hola, buenas tardes. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Excelente martes 28 de noviembre de este 2023 que cada vez nos vamos acercando a su fin y estamos por comenzar nuevo ciclo. Ya saben, les agradecemos esta compañía que nos hacen cada mes en estos talleres llamados Vertex Tips, que pues son talleres que tienen un objetivo muy importante, que es compartir temas de interés para todos nuestros especialistas en salud visual. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema que pues ya es por todos bien sabido. Sin embargo, pues sabemos que a veces este tema también puede ser la piedrita del zapato, las medidas de personalización de las lentes oftálmicas. Em, entonces, pues nuevamente agradecerles el estar con nosotros, el que nos estén acompañando mes a mes con estos talleres. Gracias por su participación. Si recuerdan, estuve diciéndoles que íbamos a tener sorpresas en cuanto a su constancia con estos talleres. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que les voy a pedir de favor a todos los que están en la sala, bueno, que ya están conectados, por favor, nombre, correo electrónico y si lo desean también, su teléfono, donde los podamos contactar, porque al final vamos a hacer un sorteo, hoy es el gran sorteo, que va a premiar a, déjenme cambiar la diapositiva, no sé si se está viendo mi pantalla, yo espero que sí. Este, Vamos a hacer el sorteo al final, casi al final, un poquito antes del final, el sorteo, donde premiaremos de verdad esta constancia en agradecimiento a su presencia, a su fidelidad con nosotros. Entonces, tenemos estos tres lugares. El tercer lugar, vamos a otorgarles un par de lentes visión sencilla GX7 con un rango entre más o menos 6 dioptrías en la esfera, con una combinación máxima en el cilindro de 4. De ahí nos vamos al segundo lugar. Con el premio del segundo lugar vamos a tener lentes ocupacionales con el material que requiera su paciente. Por supuesto, esto puede ser un lente degresivo, una antifatiga, ustedes lo van a tener. El día de hoy estoy estrenando mis lentes también ocupacionales, son una maravilla para distancia de computadora, se ve bastante claro, bastante amplio, sobre todo en esa distancia intermedia. Y el primer lugar será un par de lentes progresivas de alta gama como Ultim HP o Ultim Sport o Ultim Drive, el que requiera su paciente con la combinación del mejor material que requiera también su paciente. Entonces, por favor, vayan poniendo nombre, correo electrónico y si lo desean también dejarnos un número telefónico porque al final entraremos en ese sorteo para entregar esos premios. Ajá, muchas gracias. Pablo, muchísimas gracias. Raúl, Rubén, bienvenidos, gracias. Entonces, al final estaré recordándoles durante la plática, que anoten correo, nombre completo y algún teléfono celular o donde se les pueda localizar. Mientras hablamos de estas medidas de personalización, ustedes tienen abierto el chat, ustedes pueden escribir en el chat si tuvieran alguna sugerencia, alguna pregunta, porque ya sabemos, este tema sí pareciera muy sencillo, ¿no? Pareciera que pues no tiene gran ciencia, pero pues ahora con este cambio a las nuevas tecnologías, al tallado digital, al tallado freeform, después de venir de un tallado convencional, pues sí, tenemos que poner especial atención a esas medidas. ¿Por qué? Porque todo suma.
cada uno de este, de los detalles van a ir sumando cada una de las pruebas, desde que llega el paciente, cómo lo observamos, cuando está en el gabinete, lo estamos escuchando. Entonces, es todo un recorrido que hay que tomar en cuenta. Entonces, pues sabemos que todo aquel que usa esos lentes, además de las características específicas del sistema visual, que es lo que vamos a encontrar en el gabinete, pues van a tener una forma muy peculiar de utilizar esas lentes. Aparte de que más o menos el promedio de cambio de esas lentes, de entre lente y lente, es más o menos entre 2 y 3 años, ¿no? Bueno, habrá veces que nos llegamos a encontrar algún paciente que nos diga que pues como unos 5 años más o menos, o dicen 2 y realmente son 3, ¿no? Y lo vamos viendo porque vamos viendo la historia clínica. Entonces, el estar observando, el estar escuchando a este paciente que viene con estos lentes y cómo los trae en uso y lo que vamos a encontrar durante ese recorrido, que vamos desde el interrogatorio, desde que hacemos esa anamnesis donde vemos y debemos analizar la corrección de los lentes anteriores, el examen visual, que es muy importante, ¿no? A veces, en alguna época de la vida, pues yo me enfocaba mucho en el examen visual y se me iban muchos de esos detalles en los cuales yo decía, bueno, pero pues no que el progresivo tenía que hacer todo lo demás. Yo ya hice mi chamba y ya tiene que quedar, pero pues no, me empecé a dar cuenta que no, porque todo suma, por eso es importante, todos los detalles cuentan. Entonces, déjenme ver si nos están anotando nombre completo, correo electrónico, teléfono. Recuerden que hoy es el sorteo para premiar su constancia en estos talleres de Vertex Tips. Y después de ese examen visual, después de estar escuchando al paciente, pues vamos a prescribir un diseño de esos lentes, ¿no? Dependiendo de lo que hayamos visto anteriormente. Después vendrá la selección de ese armazón. Recuerden, no podemos dejarlos a diestra y siniestra, a que el paciente pues se dé vuelo, ¿no? Se dé vuelo escogiendo armazones que a la mejor no van a ser una buena combinación con esa prescripción, con esos detalles importantísimos que vamos a recordar en esta plática rápidamente, brevemente, para que tomemos nota, ¿no? Porque a veces es como un checklist, ¿no? Vamos haciendo esto, y ya que se fue, chin, se me olvidó tomarle los puntos, ¿no? Que casi no pasa. Se me olvidó preguntarle esto que sí era muy importante. Entonces, luego viene la toma de medidas, porque vemos que, como dijimos en la primera diapositiva, todos estos pacientes vienen utilizando de cierta manera esos anteojos. Entonces, tenemos que asegurarnos de primero observar al paciente, escucharlo para tomar acción, tomar medidas y tomar las recomendaciones, ¿no? ¿Qué es lo que voy a decirle al paciente? Porque muchas veces puede ser que pues no estén bien adaptados, no venga en una posición correcta, pero ese paciente ya está adaptado a esa forma de uso. Entonces, a veces el hacer las cosas correctamente no implica que no vaya a tener síntomas, ¿no? Y es ahí donde dices, ¿como para qué lo hice? Porque el paciente dice, no, pues me siento mal, veo doble, me mareo, pero lo más importante es la comunicación, es parte de, ¿no? La comunicación es parte para irle explicando todo el tiempo al paciente qué es lo que va a pasar una vez que tengamos toda esa información recabada para al final poderle dar orientación en el diseño, en el material, en el armazón, en la toma de medidas, porque muchos de esos pacientes en la vida les han tomado ciertas medidas que dicen, ay, nunca me habían hecho esta medida, ¿no? O nunca me habían hecho estas pruebas. Y al final, pues la entrega de lentes y ese seguimiento que nos da ese plus para estos pacientes, para poder darle
ese acompañamiento a los pacientes que digan, ay, nunca me habían hablado para preguntarme cómo me sentía con mis lentes, ¿no? Y eso está padrísimo porque el lograr de verdad que el paciente se case con nosotros, recuerden que se case con nosotros, con lo que hacemos, con nuestro servicio y por supuesto con los materiales, con los diseños que utilicemos, que estemos respaldados por un laboratorio este, de calidad, eso es súper importante. No avanza mi diapositiva. Y entonces aquí tenemos esta última máxima que referimos, viene definida en toda la extensión por las palabras de Sir William Olster. ¿Quién dijo? Escuche al paciente, le está contando el diagnóstico. Entonces, a veces por esas prisas, por la premura, porque tenemos, pues sí, a veces y afortunadamente muchos pacientes, pues se nos pueden llegar a ir esos pequeños detalles que les cuento que es importante tomarlos en consideración para que al final el paciente se sienta acompañado todo el tiempo y le vayamos explicando qué es lo que va a suceder y al final no nos diga, ¿no? En algún momento me decía algún paciente, pero es que usted no me dijo, pero es que si me hubiera dicho, entonces no. Entonces esto es importante, irlo llevando y sobre todo que cuando escuchamos a ese paciente seguramente vamos a tener claro qué diseño, qué material es lo que vamos a utilizar, si personalizamos o no ese diseño, porque hoy tenemos esa gran ventaja con la era digital, con esta era de lentes freeform, ¿no? Entonces, para seguir estas máximas anteriores, pues quien sea el examinador debe de ir confeccionando esta historia clínica, ¿no? A veces decimos, bueno, paso 1, paso 2, paso 3, pero depende mucho dónde estamos trabajando, la zona también, ¿no? Que dices, no, yo aquí sí les digo esto, como que no. Nosotros vamos a ir confeccionando esa historia clínica, ese checklist que vamos a ir, esto sí es importante porque he tenido muchos problemas o muchas inadaptaciones. Recordemos que algo muy importante es justamente los lentes progresivos, ¿no? Ese es así como de vamos a concentrarnos y a tomar en cuenta todos los detalles para que al final nosotros tengamos una buena adaptación, que el paciente se vaya con el mejor tratamiento, con el mejor diseño, con la mejor graduación, con la mejor atención, que el paciente se sienta consentido, que se sienta que realmente está valiendo todo lo que está invirtiendo en esos lentes, en ese examen visual, el estar con cada uno de ustedes, que son los especialistas en salud visual. Les recuerdo nuevamente que nos anoten nombre completo, correo electrónico, para que al final de esta sesión vamos a comenzar con el sorteo para premiar su constancia a estos talleres. Tenemos 3 premios, ya saben, como dirían en la escuela, tenemos el primero, el segundo y el tercer lugar. Entonces, analicemos el funcionamiento de esas lentes que trae el paciente, ¿cierto? Porque esas son características en la posición de cómo utiliza ya el lente, de que si está cambiando los lentes cada 2 o 3 años o más tiempo, pues ya los lentes obviamente con ese uso van dando de sí, van tomando cierta posición, van aflojándose, van cayéndose más hacia la nariz, entonces, e incluso las varillas se llegan a enchocar y el paciente pues no se da cuenta de esto, pero se va acostumbrando a esa posición con la que está utilizando los lentes y entonces está teniendo un comportamiento visual que nosotros tenemos que hacerlo muy consciente una vez que esté con nosotros. Les decía, porque es importante ya que vamos a ajustar muchas veces la graduación, va a escoger un armazón distinto y por supuesto importante dónde cae ese lente, si tiene plaquetas, si es de pasta, muy importante, el diseño que utiliza el paciente, aunque muchas veces pudiera ser que no sepamos el diseño que está utilizando, pero recuerden la máxima de Sir Williams.
escuchemos al paciente porque nos está dando el diagnóstico, pero también nos está diciendo a cómo utiliza los lentes, en qué los va a utilizar más para que yo vaya pensando, ¿no? Es un lente, un progresivo corto, es uno largo, está más tiempo trabajando en interiores, ocupa más esa distancia, ¿no? La edad, la visión, todo eso es importante. El material que está utilizando también, porque a veces los pacientes tienen esa expectativa en esos materiales que a lo mejor son tallados convencionales, donde sabemos que en esos tallados convencionales las lentes quedan sí muy delgaditas, pero ópticamente están muy aberradas, y en un tallado digital el espesor pues es muy importante y va muy relacionado con las medidas del armazón, el sistema boxing, con las medidas de personalización, porque lo que cuida mucho este tallado digital es la calidad óptica. Entonces, analizar esa graduación anterior y si vamos a hacer esos grandes o pequeños cambios, decirle al paciente qué es lo que va a estar sucediendo, el cómo utiliza los lentes. A lo mejor, pues ellos están muy habituados a utilizarlos de cierta manera y dicen aquí y aquí los quiero usar, aunque sabemos que muchas veces, pues no sería lo mejor, pero sí hacer mucho hincapié en esas situaciones para no tener problemas, ¿no? Con este paciente, porque si no, después ahí vienen, ¿no? El diseño por sí solo no va a ser todo, la graduación no va a ser todo, la personalización, el material, es el conjunto, la suma de todos estos puntos que nos van a dar que ese paciente tenga éxito en la adaptación de cualquier diseño, si es visión sencilla, si es ocupacional, si es progresivo, va a ser fundamental los detalles. Y sabemos, bueno, que parte de eso pues también es una muy buena refracción, tomando en cuenta la graduación anterior para proporcionar la mejor corrección, pero sobre todo para irle avisando cuánta diferencia hay de la graduación anterior a esta, porque muchas veces a veces pensamos, pero solo por un punto 25, pero a lo mejor cambiamos a un paciente de una armazón a una forma redonda a una cuadrada, donde ahí sí vamos a tener un tema de que el paciente lo va a sentir no tan cómodo como si lo cambiáramos de un cuadrado a un armazón redondo, ¿cierto? Entonces, importantísimo esos cambios que a muchas veces, pues, los vamos notando, los vamos haciendo, pero por esa rapidez en la que tenemos que hacerlo, pues se nos va olvidando que le tenemos que ir diciendo al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estos pues al final son los tips, la esfera que siempre nos han dicho, el menor negativo, el máximo positivo, y en el cilindro pues si hay cambios de poder entre 0,50 dioptrías o ejes de más menos 10 grados, confirmar que el paciente tolere a pesar de su agudeza visual, porque les decíamos, a veces esos pequeños cambios que dices, bueno, que con esto estamos teniendo una mayor o una mejor agudeza visual, pero el paciente lo va a resentir. Y entonces esos cambios, aunque son positivos, el paciente pues le va a producir esos síntomas. Entonces, en la adición, si encontramos cambios de adición igual o mayor a 0,75 dioptrías, revisar el confort visual y la distancia de trabajo. Recuerden que el paciente ya se fue adaptando en esos 2, 3 años y si no es que más, a esa distancia intermedia y más lejana, cada vez más lejana, y ya el cerebro ya está adaptadísimo y está muy habituado, fíjense, a las distancias intermedias, que una vez que nosotros ajustamos perfecto lo de lejos, lo de cerca, esto que es la intermedia, por supuesto que también va a cambiar, pero también es un punto súper importante porque ahora pues todo cambió, las reglas cambiaron, antes solo eran bifocales, lejos, cerca y se acabó, pero hoy tenemos más trabajo, cada vez más trabajo en la distancia intermedia. Y eso es lo que va a notar un paciente que tiene años con el mismo diseño, donde ya ve que ya no es suficiente y si nosotros hacemos ciertas modificaciones, el paciente lo va a notar, lo va a resentir y nosotros tenemos que irle informando, tenemos que irlo acompañando. Y de ahí, pues nosotros tenemos que elegir, una vez que ya tenemos toda esa información, una vez que ya le fuimos diciendo al paciente qué es lo que va a suceder con cada uno de estos cambios,
pues nosotros tendremos que conocer perfectamente nuestro portafolio de diseños y que cada uno de estos diseños pues nos va a ir otorgando ciertos beneficios y ciertas corredores para las necesidades de cada uno de sus pacientes. Si es un progresivo inicial, si vamos a migrarlo de un bifocal a un progresivo, si vamos a utilizar un lente balanceado para un paciente dinámico, si es un paciente que ya es usuario de progresivos de alta gama, pero aparte tiene adiciones arriba de 250, pues necesitamos sí o sí las mejores tecnologías para que suavicen las zonas de distorsión lateral, para que permanezca lo más amplio posible el campo, sobre todo el que más sufre en los progresivos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, díganme ahí en el chat, porque yo estoy aquí, hablando sola y no los dejo hablar. Bueno, o participar en el chat. ¿Cuál es el área que más sufre? ¿Cuál sería el corredor que más sufre en el corredor, en el lente progresivo? Alguien que participe y nos diga. Muy bien, Guillecita. Visión cercana, sí, podría ser una de las que más, pero hay una que más todavía, que todavía es la que más se va a impactar en un lente progresivo, que a veces hasta nos dicen los pacientes, ¿no? Lateral, la zona intermedia. Así es, Martín Zúñiga, muchísimas gracias, gracias por participar. También nos dice por aquí iPhone de Eugenio, la lateral, visión periférica y cercana, Guillecita. Sí, justamente la visión periférica, ¿por qué? Porque ahí entre más adición, como en algún otra taller lo habíamos comentado con el teorema de Minwitz, pues quien va a incrementarse a medida que vayamos aumentando la adición, pues van a ser esas zonas de aberración, ese campo lateral, esa zona intermedia, y que a veces necesitaremos un segundo par para algunos de estos pacientes que utiliza más esta zona intermedia, ¿cierto? Como les digo hoy, mis lentes ocupacionales, que son una maravilla, donde estos lentes únicamente tienen la visión intermedia que más trabaja el paciente y la cercana, abriendo el campo visual intermedio, haciéndolo muy cómodo, y la visión de lejos, como estos son solo para interiores, no la tiene, y por esa razón el lente es más amplio, y para eso pues tenemos estas segundas opciones que vemos en pantalla. O a lo mejor el paciente anda más tiempo en la calle, necesita más campo visual en lejos, si está conduciendo en la intermedia lejana, si está utilizando armazones curvos, estos ocupacionales que les decía, de computadora, están calculados por distancia, una antifatiga para pacientes jóvenes hipermétropes, incluso alguna terapia en endoforia que también quieran hacer y realizar con ese antifatiga, les puede funcionar perfecto. La visión sencilla, ya una vez que ustedes hicieron ese análisis de la graduación anterior, ese examen visual, ya están prescribiendo este diseño, pues nos vamos a otra parte súper importante, que es escoger el armazón. El armazón que va a hacer la combinación perfecta con todo lo anterior, porque ya vimos que todos tenemos estilos y formas de traer ese armazón, ¿no? ¿Cómo es esa relación entre el armazón y la cara de mi paciente? ¿Qué posición toma ese lente frente a la cara del paciente? Las formas, los colores, los tamaños, que si tienen plaqueta, que si no tienen plaqueta, es importante. Y hoy que es muy importante, ¿saben qué? También es el espesor de las lentes. El coco también, el coco de muchos, que es el espesor de ese material, ¿no? A veces dices, pues lo pedí en policarbonato, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan grueso? Pues lo que está sucediendo
es que no está habiendo equilibrio entre ese armazón y la cara de mi paciente, en este caso en la medida de la distancia interpupilar y nasopupilar. Recordemos la inter que en mis tiempos es, ya saben, de pupila a pupila, y muchas veces decíamos, y divídela entre dos y ya quedó, ¿no? Pero sabemos que el sistema visual es distinto para cada paciente, 1 y 2. Cada ojo lleva distinta información y no somos simétricos. Entonces, es importante tomar en cuenta también la distancia nasopupilar, porque hoy los lentes digitales trabajan por cada ojo. Ajá, entonces, el recorrido, tanto en la parte horizontal como la vertical, es bien importante. Y por eso, pues sabemos aquí que tenemos la distancia mecánica. La distancia mecánica, que es en la parte horizontal, donde decimos que es la suma de la medida horizontal más el puente. Ajá. Y esto es muy sencillo. A veces dices, híjole, eso me va a quitar tiempo. No es que, digo, el hábito hace al maestro, pero a veces el estarlo haciendo y haciendo y haciendo y haciendo nos da esa habilidad para hacer las cosas casi siempre. Si no es que siempre, que eso es lo que estamos buscando. Recuerden que todo es perfectible. Y vemos aquí que el tip sería las medidas incluidas en los armazones. Recordemos que vienen ya sea en la varilla o en el puente estas 3 medidas, fíjense, que corresponde la primera, que es la más, bueno, es la mediana en tamaño de número. 56 va a corresponder a la medida horizontal, ajá, el diámetro horizontal. Después, la más pequeña corresponde al tamaño del puente y la más larga es, valga la redundancia, largo de varilla. Esta no la vamos a utilizar para estos momentos y lo único que vamos a sumar es esos 56 más 16. Así de sencillo, ustedes van a obtener la medida mecánica de cualquier armazón, así de sencillo. ¿Y qué tienen que hacer? La tienen que empatar con la medida de la distancia interpupilar. Es decir, por ejemplo, ahorita dice 56 más 16. Este lente, y si se ve que es un lente que ya casi no se utiliza justamente porque vean, tiene de distancia mecánica 72. Es demasiado largo horizontalmente. Y muchas veces, ¿qué pasaba? Si tiene mucha graduación de miopía, ponle algo más pequeñito, y pensábamos en estos armazones, me cuento entre ellos, y justo al ser muy largo, sí es muy pequeño en la parte vertical, pero en la horizontal muy largo, y los espesores donde se recargan en la parte temporal, e incluso ni se podía cerrar esa charnela, ¿no? Por los espesores tan gruesos que tienen algunas graduaciones. Entonces, fíjense, por ese desequilibrio que tiene ese armazón en su medida, o en su distancia mecánica. Así de sencillo, ustedes van a saber esa medida mecánica de ese armazón. 56 más 16 nos da 72 y lo tenemos que restar a la distancia interpupilar del paciente. En mi caso, yo tengo una distancia interpupilar de 65. Ajá, entonces lo que voy a hacer es esos 72, le voy a restar 65 y me va a quedar 7. Ajá. Como no, lo ideal, fíjense, tendría que ser que yo tuviera 72 de distancia interpupilar, pero bueno, no es mi caso, y entonces esto me está diciendo a mí que está demasiado para mi cara, demasiado amplio en la zona lateral. Claro, no va a pasar nada si mi graduación es pequeña, pero sí va a pasar algo si fuera más amplia. Aparte que recuerden, entre más grandes, más que grande, entre más desequilibrado es el tamaño del armazón con respecto a la cara del paciente, va a haber más zonas de aberración, ya sea aberración oblicua o aberración de astigmatismos no deseados o astigmatismos de alto orden en los lentes progresivos. Entonces, vean, tendríamos 7. Ese 7 lo vamos a dividir siempre, que no sea 0, entre 2. Y me va a dar una
una cifra de 3.5. Mientras no sea mayor a 4, el lente puede quedar bien. Ajá, puede quedar bien, todavía es tolerable, no va a quedar demasiado desproporcional a la cara. Pero si es mayor a 4 milímetros esa diferencia, va a quedar grueso ese lente. Entonces, fíjense, así con ese pequeño tip de revisar las varillas, sumar estos dos números, restárselo a la distancia interpupilar de su paciente, si es mayor, si no es 0, lo dividen entre 2, mientras no sea mayor a 4, pueden utilizarlo así de rápido y sencillo. Y antes de seguir, les recuerdo que necesitamos nombre, correo electrónico y si desean su teléfono para contactarlos, porque al final tendremos el sorteo que Vertex premia su constancia y fidelidad a todos estos talleres de Vertex Tips. Y bueno, seguimos con las dimensiones del armazón, que también son súper importantes en la receta y sobre todo para qué nos van a servir esas medidas para comenzar el proceso, para que el software, estos algoritmos, estas lentes digitales calculen, por supuesto, la mejor distribución de estas, en este caso, en un progresivo, pues de las zonas de aberración. Entonces es muy importante mandar las medidas de el armazón. Ajá, entonces, ¿qué es ese sistema boxing? Pues vemos que se encajona esa forma de ese armazón en un cuadrado o en un rectángulo, según sea la forma, y vamos a tener medidas principales que hay que tomar sí o sí en cuenta para comenzar el proceso de esa lente, como es la medida A, que es la horizontal, la B, que es la vertical, la ED, que es la diagonal, la DDL, que es el tamaño del puente, muy importante. La profundidad del bisel, esa no la vamos a tomar porque esa la calculan el mismo software a la hora de que está haciendo el trazado de esos lentes. Ajá, entonces no vamos a dejar ningún hilo suelto, porque acuérdense que todo va a ir sumando para el resultado final, porque recuerden que el armazón será siempre el vínculo, el que va a ser el match entre la graduación, el material, el diseño progresivo, la distancia mecánica, el sistema boxing, las medidas de personalización, porque fíjense, una cosa por sí sola no puede con todo. La graduación, por muy buena que ésta sea, no será suficiente, el material lo mismo, el diseño del progresivo, por muy bueno que éste sea, si nos olvidamos de los demás detalles, tampoco va a funcionar del todo. La distancia mecánica, ese equilibrio que debe de haber entre la cara del paciente y el armazón, el sistema boxing, las medidas de personalización, que esto es muy importante para que ¿qué le daríamos a ese lente si lo personalizamos, ¿no? Si vemos cómo está utilizándolo el paciente que ya tiene el estilo de uso de esos lentes, pues nosotros vamos a elevar el confort visual de cualquier lente que se personalice. ¿Por qué? Porque es como hacerle un traje a la medida. Entonces, veamos cómo asociamos este lente con el ojo del paciente para obtener, por supuesto, un sistema óptico personalizado donde, fíjense, vamos a obtener una mejor imagen donde necesitamos tenerla, que sería en este caso la fovea en la retina. Luego, el funcionamiento de visión binocular, porque decíamos también el que no somos simétricos, en el que tenemos distintas medidas, pues también ese recorrido por cada uno de nuestros ojos también nos va a ayudar y nos va a beneficiar muchísimo en el funcionamiento de esa visión binocular, los campos visuales optimizados, cómo utilizamos ese armazón, qué tan curvo, qué tan alejado es de nuestra cara, la disminución de esas zonas de aberración también es importantísimo por cómo utilizamos ese armazón. En qué posición lo estamos utilizando. Y por supuesto esa ergonomía visual, ¿no? El ponernos un traje a la medida,
eso es importante. Y bueno, nuevamente vemos que tenemos un portafolio de progresivos y cada progresivo tiene un beneficio específico dependiendo de la necesidad visual del paciente, de la edad del paciente, de la adición del paciente, para que nosotros decidamos, le damos un progresivo y aparte una segunda opción para un lente deportivo, para un lente de conducción, lo vamos a hacer para un lente solar o en progresivo, ya sea en un polarizado o en un fotocromático, un Photosartex 2, que por cierto ya está por terminarse nuestra promoción, recuerden, van a tener, ustedes piden un, un fotocromático, nuestro Photosartex, lo van a recibir en policarbonato, Photosartex 2, policarbonato, y lo van a pagar a precio de CR 39 fotocromático Transition. Ajá, entonces vean cómo estos diseños los podemos ahora con la era digital hacerlas en cualquier diseño. Fotocromático Photosartex 2 en policarbonato, lo podemos hacer en polarizado, en Polartex, lo podemos hacer con algún filtro de luz azul para cubrir también la ultravioleta A, la ultravioleta B, que en realidad pues todos ellos, ya estos materiales nos cubren el 100% de esa radiación UVA, UVB dañina y ustedes eligen, ¿no? Dependiendo de la necesidad de su paciente. Y de ahí nos vamos a los ocupacionales, los de oficina, los que nos van a dar también una mayor ergonomía y si a eso lo personalizo, lo elevo de diseño. El antifatiga y visión sencilla es importante y comentarles que nuestros diseños, todo lo que acaban de ver en pantalla, ustedes lo pueden personalizar con esta tecnología llamada WearFit, que es un algoritmo que eleva el confort visual de cualquiera de estos diseños que les acabo de mencionar. Se llama WearFit y ustedes, pues, ¿qué necesitan enviar en esas recetas? Distancia nasopupilar, el ángulo pantoscópico, el ángulo panorámico, la distancia de vértice, la distancia de lectura. Recuerden, eso es bien importante y hacer consciente mucho ese paciente, sobre todo aquellos que tienen cambios de 2 a 3 años, lo que está sucediendo con su nuevo lente. Ahora vamos a ver el video rápidamente. Así de sencillo, ustedes pueden elevar el confort visual de cualquier diseño personalizándolo y solo deben de enviar las medidas de personalización que vamos a recordar nuevamente, pues que ya vemos que en la actualidad, pues esa personalización ha sido posible gracias al uso de estas tecnologías, estos instrumentos de medición que cada vez van siendo más sofisticados, desde que empezamos con lo básico que es la regla, el plumón, la lamparita, que son buenísimas, porque ya saben que también hay casos en los que la tecnología no lo es todo. Para algunas tomas de medidas, tenemos que hacerlo de la manera inicial, de la básica, y es importante pues ir viendo cada una de las medidas que les voy a ir platicando más adelante. Entonces, estas tecnologías que nos ayudan
a que también haga ese match entre todo lo que hemos hablado anteriormente, entre esos parámetros de personalización, ya que analizábamos todo lo que fue las lentes, la receta, la graduación, el incremento, y después pues ya tenemos hoy que si hacemos esta toma de medidas más la graduación, más la adición, más el diseño, pues vamos a obtener mejores resultados. Entonces, el ajuste del armazón al rostro de mi paciente me permite tener varios beneficios en el diseño de la lente y sobre todo, ¿saben qué? Funcionalidad. Que no sucede eso de que yo le di un super diseño, pero el paciente no se siente cómodo o simplemente no está entendiendo lo que está pasando, esos cambios que aunque son buenos, pues no está habituado, ¿no? Y lo está interpretando como que, pues con mis lentes anteriores me siento de maravilla, ¿no? Pero a lo mejor está suprimiendo un ojo, está viendo solo con un lente, el armazón está todo chueco, pero ahí se siente a gusto. Pero esto ha sido un cambio al que se ha tenido que adaptar su cerebro durante ¿cuánto tiempo? 1, 2, 3 años o más, que hoy el hacer las cosas bien van a implicar que el paciente se sienta con síntomas. Entonces yo le tengo que ir diciendo toda esta parte para que diga, ah, ya sé, es normal lo que está sucediendo. Entonces vemos que estos parámetros de personalización para esas lentes digitales, pues está la distancia nasopupilar. Hace rato para verlo de la medida o la distancia mecánica, pues ya vemos que sumamos la horizontal más el puente y la restamos a la distancia interpupilar, pero aquí vemos que en los lentes digitales, para marcarlos, para mandar a hacerlos, tenemos que dar sí o sí las distancias nasopupilar, es decir, de nariz a pupila derecha, nariz a pupila izquierda, porque es importante, ya que la mayoría no somos simétricos, ni tanto en la parte horizontal como en la vertical. Entonces, sí es importante tomarlo en cuenta. Entonces aquí vemos que la distancia nasopupilar es la distancia desde el eje simétrico de la cara hasta el centro de la pupila. Y eso nos va a ayudar muchísimo, sobre todo en ese recorrido, en esa integración para la visión binocular. Aquí sobre todo en la parte de cerca, ¿no? Que es cuando estamos entregando los lentes, el paciente dice, veo muy bien de lejos, perfecto, leamos la cartilla de cerca y empieza a hacer movimientos raros, como que no encuentra el foco de cerca, ¿no? Como que dice, Dios mío, mire, pero si lo hago aquí, aquí es donde estoy leyendo mejor. Entonces, bien importante la distancia nasopupilar. Luego las alturas pupilares, que es la distancia ahora en la parte vertical, pues sabemos que, bueno, en el caso de los lentes, hay que tomar, y en el caso de los lentes progresivos, la vertical. Y tenemos la regla de los tercios también, que es importantísima, donde vamos a cubrir el campo visual de lejos, el de cerca y las intermedias. Y acuérdense, con el análisis previo a lo que está utilizando el paciente. Entonces, la altura de pupilas es la distancia vertical entre el centro de la pupila y el borde inferior del armazón. Y eso es súper importante y súper importante ver qué es lo que está utilizando el paciente. La distancia de vértice, la distancia que hay entre la córnea, el ápice corneal, y la cara interna de la lente, porque tiene varios beneficios. Sabemos que con ese uso, se fijan, el paciente muchas veces ya lo trae hasta aquí abajo el lente, entonces imagínense cómo se ha ido modificando incluso la potencia de visión del paciente con ese mismo lente, ¿no? Lo ha tenido que ir incluso modificándolo, ¿no? Según su necesidad, sin darse cuenta, por supuesto. Los beneficios de esa distancia de vértice, sabemos que entre más pegado esté al ojo, obviamente que nos permita libre parpadeo, las pestañas, las que utilizamos pestañas postizas, entonces lo mejor posible que esté ajustada esa distancia de vértice para que haya disminución de esas aberraciones, sobre todo en los lentes progresivos, haya un fácil acceso a la zona de visión y el aprovechamiento sobre todo de los campos visuales, porque no es lo mismo traer el lente aquí
la percepción que tengo y traerlo acá, sobre todo que hay un cambio de potencia, de graduación. Entonces, tenemos el ángulo pantoscópico. El ángulo pantoscópico en el plano vertical entre el eje óptico de la lente y el eje visual del ojo en posición primaria. Es decir, cómo está esa relación entre este lente, mi cara, qué tan inclinado está ese lente, qué tan qué tan plano, ¿no? Qué tan vertical está con respecto a la cara de mi paciente, porque sabemos que sobre todo en los lentes progresivos me conviene que el lente esté hacia adentro, que tenga un ángulo positivo, un ángulo pantoscópico positivo. ¿Para qué? ¿Para qué me va a servir? Pues tenemos estos beneficios que vamos a tener acceso a zonas intermedias y cercanas, mucho más fácil, menor movimiento horizontal porque vamos a llegar perfecto, percepción del campo visual cercano, amplio, porque está justo en ese recorrido que hacemos de la posición de ver de frente, el recorrido hacia la lectura es hacia abajo y hacia adentro, y por supuesto una mejor aceptación a la adición. Y de ahí nos vamos al ángulo facial, que también es súper importante, que se va a corresponder con la curvatura de ese armazón. Veamos en esta otra imagen cómo esos lentes que el paciente ya está utilizando se va perdiendo, incluso cuando tenemos preferencia más de si somos diestros o somos ay, perdón, si somos diestros o utilizamos más la mano izquierda, vean cómo se va a ir modificando esa curvatura más plana en un ojo que en el otro, y el paciente, fíjense, a todo eso se ha tenido que estar, se ha ido acostumbrando, y claro, ahora que le vamos a dar un nuevo lente con una curvatura distinta, y si lo vamos a cambiar de tamaño, de forma, todo eso es importante írselo avisando al paciente, porque en el caso del ángulo facial que va a corresponder a esa curva, qué tan envolvente es ese lente con respecto a la cara del paciente, pues los beneficios que trae esa curvatura es mejora considerablemente los campos visuales en todos los sentidos, menor percepción de esas zonas de no visión en el caso también de las lentes progresivas, la disminución de la sensación del balanceo, por supuesto, y menor movimiento de cabeza lateral. De ahí nos vamos a otro punto súper importante, que es la distancia de lectura. Ese es súper importante, igual que todas. Fíjense, todo es súper importante porque todo suma, todo cuenta para el resultado final. Distancia de lectura, distancia que tiene el lente hasta la posición natural de la lectura del usuario. Ojo con esto, porque a veces le decimos al paciente a qué distancia lee, y automáticamente el paciente lo va a asociar con su mayor actividad de cerca, y a lo mejor la distancia de lectura para él sería una distancia de intermedia, y eso nos va a repercutir en el resultado final de una adaptación en el caso de lentes progresivas. Por eso es bien importante marcarlo, decirlo, llevarlo y hacer consciente al paciente. Y de ahí nos saltamos a esta parte que es toma de medidas, la oportunidad de la personalización, de llevar a un nivel mejor en cualquiera de estos diseños que acabamos de ver de laboratorio Vertex, de nuestra marca Sartex, pues tenemos también herramientas que nos van a ayudar a demostrar al paciente cómo quedarían los lentes, incluso con realidad aumentada. Tenemos, por ejemplo, en Vertex tenemos este software que es Digital Sartex, que este software le va a transmitir un mensaje claro y sencillo al paciente, porque lo lleva a punto de venta y el paciente lo puede ver en tiempo real, ve su cara, ve esas medidas, ve cómo van a estar esos campos, cómo van a estar estas zonas de aberración en la parte lateral, cómo es una visión sencilla, pero también saben que ven el espesor de las lentes. A veces el paciente dice, no, es que el paciente se aferró a la forma, al tamaño, ya le había dicho y quiso el más económico, etcétera. Entonces,
no hay como ver qué va a suceder con ese diseño y con esas combinaciones o malas combinaciones en tamaño de armazón o un diseño que no está indicado para todas las necesidades que tiene nuestro paciente. Entonces, este software va a poder tomar medidas de distancia nasopupilar, todo lo que habíamos visto, el ángulo pantoscópico, panorámico, podemos potenciar y aumentar las ventas y darle ese valor agregado a nuestros diseños, a nuestra atención. ¿Por qué? Porque vamos a mostrarle al paciente en realidad aumentada cómo va a quedar ese lente. Tal vez si quisiera un CR39 con una graduación importante, pues no va a ser la opción, incluso va a decir, así va a quedar, o con una forma que no sea la adecuada también. La interconexión con el laboratorio, ustedes van a tener acceso a que en ese momento van a saber si se puede o no hacer esa combinación de esfera, de cilindro, de prismas, por ejemplo. ¿Qué necesitamos? Pues necesitaríamos un software de Windows 10, un smartphone o una tableta para hacer esas medidas. Ahí les voy a pedir, por favor, que también se pongan en contacto con todos sus agentes de ventas y podamos hacer alguna capacitación presencial. Así de sencillo. Y bueno, hasta aquí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a todas esas tomas de personalización, algún punto, algo que quieran compartir con nosotros, bienvenido. Les recuerdo, necesitamos nombre completo, su correo electrónico, si desean dejar un teléfono también, porque estamos a 1 minuto y medio de empezar el sorteo para premiar a nuestros clientes, a nuestros amigos, a nuestros especialistas en salud visual que han estado fieles con nosotros en cada uno de los talleres. Digo, a veces será imposible, pero pues recuerden que están grabados y se suben a nuestra plataforma de YouTube, a nuestra página. Les recuerdo, antes de llegar a las otras diapositivas, que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en redes sociales y es importante. Mira, Rubén nos dice aquí, ¿cuáles serían las medidas ideales de ángulo pantoscópico y facial? Mira, como medidas ideales ya no lo hay. Antes se utilizaban y todavía se usa el estándar por si alguien no quiere hacer un lente personalizado, lo seguimos utilizando, esas medidas estándares. Por ejemplo, la distancia de vértice, que es de 12 milímetros, el ángulo pantoscópico de 8 y el ángulo facial o panorámico de 7 grados. Sin embargo, pues cada vez vemos, cada que yo he tomado estas medidas de personalización, cada vez van siendo distintas. Yo he encontrado distancias de vértice de 5 milímetros, entonces ve cuál sería la ideal. Pues la ideal es que precisamente es personalizado, quiere decir que yo estoy utilizando este armazón a cierta distancia porque tengo una cavidad orbitaria distinta, el globo ocular, la nariz, el puente de nariz. Entonces es importante cada medida en función de cómo me queda ese armazón sobre la cara. Y claro, hay algunas, en el caso de un lente muy curvo, sobre todo si no va a ser un lente compensado, por ejemplo, con nuestra tecnología Rotec, que utiliza prismas de compensación para esas curvaturas, porque acuérdense, progresivo y luego curvo, ahí ya les encargo cómo va a quedar esa zona de aberración. Entonces vamos a sufrir demasiado, y el darle personalización y utilizar tecnologías que nos ayuden a compensar esas zonas de aberración que se van a dar por esas zonas, por esas curvaturas,
en el caso del panorámico, que no pasara de 10 grados sobre todo, yo creo que va a estar bien. Espero haberte contestado tu pregunta, Rubén. Luego, costo de la aplicación. Por favor, al final les voy a dar los números. Ahí ustedes se van a comunicar para que vean esta aplicación que está increíble, súper sencilla y sobre todo lo que les decía, nos acerca más con el paciente. El paciente puede verlo en tiempo real, en realidad aumentada y también se pueden dirigir, claro, a sus agentes de ventas. Luego tenemos, ajá, muy bien, ¿cómo se puede adquirir el kit para poder usar la aplicación? Claro que sí, por favor, al final en el teléfono y con sus agentes de ventas. Muy bien, recuerden nombre, correo y todo. Ahora sí, ahí viene el sorteo. El sorteo, no tengo fanfarrias, pero les prometo que para el próximo sorteo, pues nos estamos preparando, ¿no? Cada vez estamos, preparándonos para ustedes. Y ahora sí, vamos a ver si ya todos pusieron nombre, correo. Ok, me parece que sí. Ahora vamos a comenzar el sorteo. El sorteo comenzará. ¿Ya nadie más? ¿Nadie más? De verdad que muchas gracias por estar en este espacio. Recuerden, creado para ustedes, para compartir la información que más nos interesa para nuestra comunidad, para nuestros especialistas en salud visual. Ok, vamos a dar para estos últimos que están poniendo nombre y correo. Les recuerdo, vamos a dar un minuto más para que se integren esos 3 nombres más. Primer lugar, lente progresivo de alta gama con el material que necesite y requiera su paciente. Segundo lugar, unos lentes ocupacionales. De verdad que para que prueben también nuestra tecnología, nuestra super tecnología con todos nuestros beneficios y si lo quieren personalizado, pues ya saben, elevan el confort visual de estos diseños. Y segundo lugar, lente ocupacional. Y el tercer lugar, un visión sencilla con uno de nuestros mejores materiales que es GX7 con un rango de esfera de 6 más 6 menos 6 combinado con un cilindro de 4. Se siguen poniendo los nombres y los correos. Muy bien. Miren, mientras todos se van incluyendo en el sorteo, me voy a la siguiente diapositiva y regreso, porque también es importante, aparte de las gracias, desearles felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Vertex, pues todo el equipo de Vertex, todo el laboratorio de Vertex les desea unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Mucho amor, salud, éxito y dinero para el siguiente ciclo, el siguiente año 2024. Gracias y nos vamos a estar viendo el siguiente año. Suena así como que nos vamos a ver hasta el otro año. El 27 de febrero, martes, recuerden a las 5 de la tarde con más sorpresas. Iniciamos nuestro nuevo ciclo de estos talleres llamados Vertex Tips. Y ahora sí, nos vamos a regresar a la tómbola y ahora sí, vamos a hacerla ya. Nos conectamos en este momento. Primero, segundo y tercer lugar. Primero vamos a empezar con el tercer lugar. Vamos a ver la pantalla en unos minutos, bueno, en unos segundos, donde aparecerá el nombre del ganador del tercer premio. Luego vamos a hacer el del segundo. Y al final conoceremos el nombre del primer lugar.
de sus lentes progresivos de alta gama. ¿Listos? Vamos. Para la siguiente también vamos a poner música, ¿eh? De tambores. Allá va. Guillermina, Alan, Pamela, Daniela, Gisela, Alan, Alex, Teresa, José. ¡Ay, qué nervios! ¡Listo! El ganador del tercer premio, que son unas lentes GX7 visión sencilla, es para José Eugenio González Morales. Felicidades, nos vamos a poner en contacto contigo. Ahora nos vamos al segundo lugar. Mil gracias. Ya estamos con el segundo lugar. Veamos. Ana, María, ajá, Teresa, Erika, Teresa, Valencia. Ah, ya acabamos, perfecto. Tenemos ya a la segunda ganadora, Teresa Valencia Hernández. Felicidades del segundo lugar. Tienes unos lentes ocupacionales para tu paciente, para ti, para lo que los desees utilizar y con el material que necesites. Vámonos al primer lugar, 10 segundos. Vamos a contar. Primer lugar para Guillermina Hernández Guzmán. Felicidades, me faltaron las fanfarrias, pero igual nos vamos a comunicar con todos el día de mañana, ya para que se vayan a descansar. Les agradecemos muchísimo su participación, su acompañamiento. Felices fiestas. Gracias por todo. Ajá, Daniela Pulledo Trego. Ajá, Eugenio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos viéndonos en un nuevo ciclo. Felices fiestas. El 24 de febrero. Gracias. Buen regreso yo siempre a clases también. A clases y a casa. Buen regreso. Cuídense mucho, mucho éxito. Mucho éxito. Gracias. Aquí es donde voy a cantar en lugar de ponerles música para decirles gracias. Hasta luego.